compartimos un café con Leti Ahumada, profesora de Coding and Robotics de primaria y secundaria. Bienvenida, Leti, y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Un placer, gracias Paula, y encantada de estar aquí con vosotros. ¿Tienes el café preparado? Sí, aquí está. Perfecto. Yo soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, entonces lo tendría que traspasar aquí también. Bueno, pues hoy hablaremos de robótica. En los últimos años se ha incorporado la robótica y la programación en el currículum escolar de la educación primaria y secundaria en la mayoría de comunidades autónomas de España. ¿Consideras que realmente la aplicación de la robótica ya está en una fase de realidad efectiva o estamos todavía en la implementación? Yo creo que estamos todavía en la implementación partiendo de la base de que en nuestra legislación actual solamente se hace referencia a la programación en secundaria, no en primaria. Lo que pasa es que en muchos coles, a raíz de que se ha implantado en secundaria, han decidido también traspasarlo a primaria, ya sea como extraescolar o como parte de una asignatura como puede ser Science o Ciencias. Entonces yo creo que todavía estamos en una fase quizá un poquito más experimental, ¿no? De ver hasta dónde se les puede pedir a los alumnos, aunque sin duda sus implicaciones a futuro están demostradas, ¿no? Hay numerosos estudios que hablan de los futuros trabajos, de lo que se va a tener que saber, de que los robots van a suprimir parte de los empleos que existen ahora mismo y van a ser las personas los que van a tener que interactuar con los robots, y para eso la programación y la robótica tienen que estar ahí. Pero si empezamos a ver esa asignatura al final, cuando los niños tienen 12 años, pues a lo mejor hay que empezar antes, que es quizá la corriente que ya arrastran otros países en América y en otros lugares del mundo, en los que ya sí que se usa la programación y la robótica desde edades más pequeñas, reflejado en la programación. Yo Vale. en mi colegio no es así, hemos sacado una asignatura de 1 hora de ciencias. ¿Y cómo se ha implementado, cómo se ha introducido la robótica en el currículum escolar? Porque hay un poco de polémica o de cómo se tiene que introducir, ¿no? Si de una forma transversal y trabajarlo en varias asignaturas o si como algo específico como antes que hacíamos en la aula de informática, ¿no? Y reservar unas horas a la semana para ello. Pues yo creo que ahí siempre estamos, la comunidad está un poco dividida, porque esto no es una asignatura que pueda dar cualquiera, requiere unos conocimientos técnicos previos. Entonces, yo creo que el objetivo a largo plazo de cualquier centro es llegar a la transversalidad, de que se pueda utilizar la robótica tanto en lengua, en matemáticas, en música o en una propia asignatura. Pero creo que todavía no hemos llegado a ese punto de formación del profesorado. Yo hace un par de años se lanzó una entrevista a diferentes futuros profesores de magisterio preguntándoles sobre su competencia TIC, ya no hablando de competencia en robótica, sino TIC. Y se ve que no hay la suficiente formación en la carrera de magisterio. Entonces, si esto es así, primero hay que atajar eso para luego poder hablar de una transversalidad. Por eso yo creo que ahora mismo el conseguir que todos los colegios tengan una asignatura de programación y robótica es algo que todavía no hemos conseguido, y es como yo creo el primer pasito, y ya luego seguiremos adelante. Vale, o sea, primero como asignatura, digamos, y después ya aplicarlo de forma transversal cuando ya haya esa formación entre el profesorado. Porque de hecho una de las preguntas que quería preguntarte es qué recursos y materiales o formación necesita un docente para integrar la robótica en su proceso de enseñanza. Pues ahí ya entramos un poco en previo a qué necesito, es qué tengo. Si soy un colegio público con menos recursos, a lo mejor no tengo acceso a los robots. Los robots son caros y no necesitas uno por niño, pero sí necesitas una cantidad suficiente para poder trabajar por grupos, por ejemplo. Entonces, primero hay que hacer ese estudio, ¿no? de cuánto dinero, al final suena un poco feo, pero cuánto dinero puedo invertir en la programación y robótica. Y si solo tengo un ordenador, pues me tengo que ceñir a qué puedo hacer con ese ordenador, que va a ser programación, y hay mucho software gratuito, y ya en función de eso, en función de la edad, pues ver qué utilizo con ellos. Si un software más sencillito, que es una programación por bloques, tipo Scratch, que es el lenguaje más instaurado ahora mismo, o si ya me paso
a un lenguaje por código como es Arduino, que ese es el que está presente en nuestra ley en secundaria. Entonces, el profe necesita conocimientos de esas herramientas, ¿no? de ese lenguaje que él vaya a utilizar. Esto yo al final lo equiparo, le enseñamos a los niños español, le enseñamos a los niños inglés. Esto es un nuevo lenguaje, es programación. Entonces, tienes que ver qué lenguaje les vas a enseñar que tenga un sentido en toda su escalada académica, y en función de ese lenguaje que escojas, pues tienes que aprender tú. Y luego aprenderás con ellos otras cosas, pero eso es como el requisito, aprender tú ese lenguaje, y si tienes robots, pues conocer un poco cómo funciona el robot, pero eso siempre que lo vas a adquirir te lo van a contar. Vale, entonces tú crees que todos los docentes deberían tener esa formación, o los docentes del futuro al menos, o los que se están preparando ahora, esta formación de este nuevo lenguaje, ¿no? Porque si realmente lo que queremos es que acabe siendo algo transversal en todas las asignaturas. Sí, yo creo que quizá no es necesario que todos los profesores tengan un conocimiento exhaustivo de ese lenguaje, pero sí un conocimiento básico que siente unas bases. Y luego puede haber un profesor dentro del conjunto del claustro que dé un apoyo más específico a los proyectos que se planteen. Pero si ya el profesor tiene un conocimiento base, ya puede quizá empezar él a proponer cosas, y los niños ya han aprendido la complejidad del lenguaje con otro profesor más especialista, y ya pueden seguir y sacar adelante los proyectos. Y más allá de que, como dices, los trabajos del futuro exigirán, ¿no?, de esta formación, ¿cómo mejora la robótica el proceso de enseñanza y qué beneficios comporta tanto para el alumno como para el profesor? Pues yo creo que para los alumnos, aparte de que es algo que les encanta, les motiva un montón enfrentarse a ello, yo creo que les ofrece también otro punto de vista diferente. En casi siempre que trabajas con la robótica, te toca trabajar en equipo, vas a tener que desarrollar un montón de estrategias y de capacidades para trabajar, pero además el lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser frustrante, porque tú lo estás escribiendo y tú estás diciendo, esto va a hacer esto, y no pasa. Entonces ese momento no es un error, porque los niños no lo perciben como un error, pero sí como un fallo de ¿dónde está el error? Tengo que buscarlo, encontrarlo, modificarlo, y esa parte de ese desarrollo del pensamiento analítico, de poder llegar a resolverlo por sí mismos, y que cada uno, yo siempre se lo digo a ellos, no hay una única solución. Yo cuando os atascáis os doy mi solución, mi ejemplo, pero el de al lado lo puede estar resolviendo de otra manera, porque es un lenguaje universal. Entonces, el darles esa perspectiva de, oye, aquí cada uno, la programación no es algo que es así y es así porque sí, les ayuda mucho y les abre la mente. Y la robótica también les ayuda a entender cómo funcionan las máquinas, ¿no? A todos nos pasa, ay, no me funciona el ordenador, apaga y enciende, apaga y enciende. Oye, ¿qué hay más allá de ese apaga y enciende que hace funcionar todo lo que nos rodea? Y para el profesor, yo particularmente, que soy la que imparte la clase en el colegio, para mí es muy gratificante cuando ellos vuelven de su casa y me cuentan, pues he descubierto que tengo un robot en la cocina. Evidentemente, todos son robots, pero te lo cuentan, y es muy bonito ver cómo ellos solos empiezan a relacionar todo el entorno en el que vivimos con la robótica, ¿no? Ah, pues claro, los semáforos se encienden porque tienen un temporizador, tienen un LED, tienen... Toda esa parte es muy bonita de ver, y a mí hay veces que me da rabia el que yo sea una asignatura que no es transversal, porque claro, todo esto, el semáforo, joder, pues es que lo podríamos estar trabajando en seguridad vial, lo podríamos estar trabajando en otras asignaturas. Entonces, a mí esa es siempre la puntita y que me queda de decir, algún día yo esto lo sacaré, y ya no solo será algo de la profe de coding, sino que será algo de todo el cole. Sí, algunos Claro. niños no saben mi nombre, soy la profe de coding. Leti, la profe de Cody. Sí, sí, sí. Y ya por último también, bueno, si nos referimos específicamente al alumnado con necesidades especiales, también hay mucha literatura, ¿no?, de cómo la robótica les puede ayudar. No sé si nos puedes contar un poco o si Sí, has trabajado. la verdad es que tanto la robótica como la programación son lenguajes que a los niños, especialmente con autismo, le resultan muy familiares. Entonces, son
están muy predispuestos y se les da bastante bien. Entonces, la programación les da como un rinconcito en el que se les da bien, les gusta y les permite crear cosas que a lo mejor de otra manera ellos no podrían conseguir. No tienen, Mm. os he dicho, lo he comparado antes con un lenguaje como el español o el inglés, pero en el fondo no tienen que escribir tanto, que es muchas veces a los niños con necesidades especiales lo que les cuesta es eso, escribir y leer. Y aquí no lo Mm. tienen que hacer tanto, siempre tienen la ayuda de una máquina, de una inteligencia artificial que les va a apoyar. Entonces, en ese campo es bastante notable. Y luego en la robótica, como os he dicho, como hay que trabajar en grupo, ahí también hay veces que lo notas, que se integran en el grupo más rápido porque los demás niños no están tan atentos de, ay, que tiene unas necesidades, sino que están más centrados en, estamos todos trabajando por el beneficio de crear un robot, de construir algo. Y aunque alguien tenga dificultades, le apoyamos, le ayudamos para sacar adelante el producto. Mm. Y yo luego me pasa también muy a menudo que detecto muy rápido las dislexias con la programación, porque en programación lo básico que tienes que hacer en cualquier lenguaje es moverte hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y al verlo ellos muchas veces lo hacen espejo, se quieren mover hacia la derecha y lo marcan hacia la izquierda. Entonces también puede no es algo que esté comprobado ni he leído literatura sobre ello, pero también es una herramienta que te permite observar esos comportamientos y esas dificultades que ellos tienen que a lo mejor no se han detectado todavía. Muchas gracias por compartir este café y hablar sobre robótica. La verdad ha sido muy interesante. Gracias, nada, un placer. Yo encantada de estar aquí este ratito con vosotros. Gracias, Leti. Chao. Chao.